Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude para seguir adelante en Cristo, en Dios, para poder tener victoria sobre el mundo y sobre las tinieblas, mis hermanos, la cual victoria nos la da Cristo. Él ya venció al mundo y con Él nosotros también, pero debemos permanecer en Él. Por eso está escrito, el que permanece hasta el fin será salvo. Les quería hablar también acerca de, todos sabemos que son los últimos tiempos, que aunque muchos no lo quieran creer, o porque en el Espíritu de Dios se haya dicho la palabra de que Él viene ya, pero muchos en la mente humana dejan de creer o se decepcionan porque pasa un poco de tiempo, pero no entienden que en el Espíritu de Dios el Espíritu está anunciando lo que ya se viene, lo que ya se ve, y que nadie sabe el día ni la hora. Entonces el Señor no va a decir, no va a ser el último momento en que mande a alguien a decir yo voy hoy o voy mañana, sino que eso es como ladrón en la noche, como está escrito. Mentiroso y engañador es el espíritu, o hombre, el espíritu en el hombre, que les diga un tiempo, una fecha. Pero el Espíritu de Dios sabe cuando se acerca. Y los que son sus hijos saben cuando el tiempo es corto. Saben las señales, saben las cosas. Les quería hablar también mucho lo que se hace en este tiempo acerca de imitar a otros hombres, de copiar a otros sin entender, sin conocer a Dios. Eso es muy peligroso y lo hacen en muchos lados. Imitan lenguas, el Espíritu Santo, imitan muchas cosas. Y todos son imitadores de mentirosos y de falsos. Y ellos mismos son espíritu de engaño y de mentira en sí mismos. Porque esa imitación es falsa. Son a veces, muchas veces, espíritus de emociones o espíritus inmundos que se meten en las personas por el anhelo de decir que hablan lenguas o decir que tienen cosas que solo se obtienen de Dios y de su Espíritu Santo, el cual es santo, el cual es puro. Y el que camina en los caminos de Dios sabe que si Dios le da lenguas, tiene lenguas. Si Dios no le da lenguas, no tiene lenguas. Si Dios le da profecía, tiene profecía. Y si Dios no le da profecía, no tiene profecía. Todo depende de Dios. Y no por eso vamos a estar malagradecidos, enojados, exigiendo a Dios cosas como si fuera Él nuestro servidor cuando nosotros somos siervos. Y tendríamos una mente reprobada por Dios, porque así son los hombres, así es la tierra, que le exige a Dios, que quiere recibir de Él y no dar frutos ni agradar a Dios ni buscarle, sino recibir de Dios. Cuando les dicen de Dios se enojan, te tratan mal y te dicen ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero no saben que ellos están en otras manos, en otro espíritu, y que todo el mal que reciben de parte de Dios no viene, sino de sus decisiones y sus caminos. Entonces, mis amados, gran problema es hoy en día imitar o desear cosas que no tienes, que no has conocido a Dios, que no has encontrado el camino primero, sino que quieres comenzar a dar a ir a ese lugar. Quieres ir a un lugar que desconoces y no has encontrado el camino y solo estás caminando. Cualquiera que viene, cualquier espíritu que viene en ti mismo, porque muchas veces no ves el engaño,
sino que empiezas a decir que tienes algo y empieza a actuar un espíritu en ti. Cualquier espíritu que viene en ti mismo, hombre, un espíritu en hombre, o se mete en ti, te va a decir que él es el que te lleva a ese lugar que tú quieres llegar, porque tú no conoces el camino, no conoces a Cristo, no conoces a Dios aún. Entonces por eso pasan muchos engaños, mucha evangelio falso, mucha doctrina de demonio, mucho enseñanza engañosa, mentirosa, de un corazón vano, de un corazón falso, que no logra amar a Dios de verdad, que no logra comprender al Espíritu Santo de verdad, que no se aferra a la voluntad de Dios. O sea, quieren todo sin hacer nada, quieren tener cosas sin esforzarse, quieren recibir sin dar. No que todo sea por dar vas a recibir, pero si das esfuerzo e interés, Dios va a ver y te va a dar lo que necesitas, porque lo necesitas, porque Él ve tu esfuerzo. Pero si no, no vas a recibir de Dios. Y ahí es cuando está el engañador esperando. Eso es estar en la voluntad de Dios, mis hermanos, y querer la voluntad de Dios. No querer nuestras ideas, no querer lo que nuestro hombre físico quiere. Porque muchos, sin saber, sin conocer a Dios, anhelan grandes milagros, grande palabra, gran poder. Para ellos, ser bendecido por Dios es dinero, riquezas en la tierra, y no entienden el reino de Dios. Porque el reino de Dios no son esas cosas. Entonces, mis amados, debemos encontrar a Dios primero, a Cristo, su Espíritu Santo, para poder comprender sus caminos, para poder comprender su camino, para poder comprender el camino a Dios y poder llegar allá. Y que no venga nadie, mentiroso, espíritu o hombre, o espíritu en hombre, a decirnos cómo y por dónde, sino que la guianza la recibamos directamente de Dios y su Espíritu Santo, y no de otros espíritus. Bueno, mis hermanos, le quería compartir la palabra o la escritura de la palabra de Dios en Efesios 5, y tiene un título, Efesios 5 del 1 en adelante. Dice: andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ¿a quién debemos imitar? A Dios, no al hombre, no a un espíritu o a alguien que quiere o finge algo por querer ser como Él. Tenemos que imitar a Dios. Y Dios es humilde, Dios es amoroso, Él ama, Él no quiere todas las cosas, pero las tiene en su mano. El Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Cristo fue humilde. Él es la actitud de Dios. Él no deseó riquezas ni anheló nada. Nunca tuvo una posesión como suya propia. El dinero no lo tocaba con sus manos. Tenía quien se lo administrara, ofrendas y cosas. Él no quería ser sucio. Cuando alguien le pedía algo, Él se lo daba. Mucha humildad, teniendo el poder de todo. Entonces, a Él lo debemos imitar, a Dios. Y no es fácil, mis hermanos. Mucho cristiano, pastores y evangelistas, ministros y cosas que se dicen llamar a sí mismos, muy altivos, muy
autoritarios, tienen que tomar donde están su autoridad y cargo. Pero el Señor exalta al humilde siempre y humilla al altivo. Por eso tantos han caído, han sido pillados en sus mentiras, en sus engaños, fornicaciones, adicciones, esclavos de espíritus del mundo, de adulterio, de fornicación. Y ahí quedan los grandes. Pero como siempre, el mundo ama lo suyo. Y por eso tantos que son fanáticos de esos hombres lo justifican y lo siguen siguiendo. Esa es la arrogancia del hombre, que aunque vea que lo que está siguiendo no es la luz, no es a Cristo, está siguiendo una oscuridad, sigue ella, arrogante. No quiere convencerse de su error. Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se dan cuenta que un sinvergüenza, un ladrón, cuando toma algo, lo roba, y si el que era dueño lo quiere ir a recuperar, dice que es de él porque es un mentiroso y quiere cobrar por ello? Y el Señor Dios, al ser tan humilde, paga el precio, y lo pagó. Entonces cada vez que nosotros tomamos algo, no de las manos de Dios, por eso hay hijos verdaderos de Dios, verdaderos mis hermanos, que han sufrido grandes cosas, grandes accidentes, porque han ido a tomar cosas de las manos del diablo. Han ido tras mujeres o lo que sea de las manos del diablo, del mundo, de gente que a lo mejor en apariencia podía ser de Dios, podía decir esto, lo otro, como muchos cristianos, que en apariencia son ángeles vestidos, son Satanás vestido de luz, y ni ellos mismos pueden saberlo porque están en oscuridad. Todo el que no tiene a Dios está en oscuridad y no sabe dónde está. Pero han pasado grandes dificultades por eso, porque el diablo, todo lo que él toma, aunque sea robado, aunque sea engañado, él quiere cobrar un precio. Y si tú quieres ir, por eso vas a sufrir grandes cosas, porque tú vas a ir a otro lugar, a otro espíritu, a buscar algo. Y ese espíritu te quiere destruir. Entonces, mis amados, aquí podemos ver cómo el Señor se entregó a sí mismo por nosotros. Algo muy grande, mis hermanos. Pero eso es para que vean que Él pagó un precio por nosotros. Porque el que nos tiene en su gobierno, aunque sea engañados, Él estaba cobrando, aunque hubiéramos sido arrebatados, porque de Dios somos. Pero Él cobró y el Señor le pagó. Como todo el que es de Dios, si quiere ir a buscar algo al mundo, va a sufrir un precio. Él te va a cobrar un precio. Entonces nosotros, como imitadores de Cristo, tenemos que pagarlo, mis hermanos. No todo va a ser fácil en la predicación. No todo va a ser fácil en los caminos de Dios. No todo va a ser fácil por ir a buscar un alma. No todo va a ser fácil, mis hermanos. Eso es amor. Eso es entrega. Eso es amar a los demás. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí podemos ver que Él se entregó, se humilló por nosotros. Entonces nosotros como imitadores de Dios nos humillamos muchas veces, callamos muchas veces, o creemos enaltecernos,
por lo que creemos ser como hijo de Dios, que muchas veces ni siquiera es lo que Dios nos enseña a hacer, pero le ponen el cristiano, 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 evangelio. Pero en realidad, ¿seremos como Él? ¿Estaremos dispuestos a sufrir por otros? ¿A sufrir por predicar el evangelio? ¿Persecución? ¿A entregar? Es que el que tiene a Cristo es así, mis hermanos. Es así. Pedro, ¿ustedes creen que no fue perseguido? ¿Cuántos no lo quisieron matar? Pablo, aflicciones, desnudez, ayunos que Dios le forzaba a hacer porque no había. Y cuando no hay es porque Dios quiere que ayunes. Hambre, fríos y desnudez, todo por el reino. Ese es el Espíritu de Cristo que actúa en los hijos. Entonces nosotros estamos siendo imitadores de Dios. Estamos dando por los demás. Estamos esforzándonos por los demás. Estamos aguantando en Dios. Porque para aguantar y soportar tribulaciones y las dificultades que se nos vienen por causa del Evangelio, tenemos que estar en Dios, mis hermanos. Y no de cuento, no de hablar, no de decir por verbo humano, yo estoy en Dios. Porque muchos lo dicen, pero no es en el Espíritu. Sino que debemos estar realmente en Dios. Todas las dificultades, todo con Él en nuestro corazón, adorándole, dándole gloria. En todo momento, mis hermanos. En todo momento y en toda situación, nuestra alma, nuestro corazón debe estar alabando, glorificando su palabra, su nombre. Aunque por fuera estemos en otros asuntos. Porque somos hijos de Dios, somos templo de Dios. Y debemos estar en alabanza para estar siempre en su presencia. Pero si nos descuidamos, si nos afanamos en otras cosas, estamos debilitando nuestra defensa. Y lo que es la presencia de Dios en nosotros, vienen a entrar otras cosas, otros espíritus a nosotros. Y ese es el problema. Cuando empiezan los problemas. Dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Para que vean, como dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Aquí está más explicado lo mismo. Porque aquí dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero entendiéndolo claro, imitadores de Dios, y Dios es santo. Y entonces aquí lo mismo te explica claro abajo, pero en otro versículo lo dice así de resumido, pero no entendible para el hombre carnal, porque él lee sed santo porque yo soy santo, pero no logra entender cómo va a llegar a ser santo. Pero aquí te explica mucho más cosas, pero es parte del mismo espíritu. Por eso dice, pero fornicación, ¿se dan cuenta? ¿Ustedes saben lo que es fornicación? Desórdenes sexuales, o sea, sin matrimonio, con mucha juventud, y hablo de la juventud que se llama cristiana, hoy en día está en eso. Por eso dice, pero fornicación y toda inmundicia, mentira, adulterio, lascivia, drogadicción, pleito, engaño, ira, toda inmundicia, con eso generaliza todo el pecado y todo lo malo, o avaricia, de querer más cosas, más dinero, más riqueza. Que eso contamina mucho el evangelio hoy en día, mis hermanos. Enfocándose en diezmos, cosas, dinero, ofrendar, inventar doctrinas de pacta con Dios, de prosperidad, que te va a ir muy bien por lo que das. Se preocupan de convencer a la gente que dé más dinero.
para hacerse más ricos, más avaros son en realidad. Dice, ni aun se nombre entre vosotros, o sea, no exista entre nosotros esas palabras, sino por motivo de enseñanza, como lo que no se debe hacer, como lo que ni siquiera recordarlo, pero no recordarlo en el sentido de no decirlo entre nosotros nunca, sino que esté lejos la palabra verbal de nosotros y el espíritu real de esas cosas. O sea, que no las hagamos, ni las hablemos, ni se comenten entre nosotros, que no existan, como conviene a santos. Dice, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Como que no existan, no son para nosotros. Porque muchos pueden decir, no las nombremos entonces, pero ¿cuántos van a estar en esos pecados y cometiéndolos? Pues no son santos, son pecadores. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra. Miren, para que vean la comparación que hace el avaro o el inmundo, porque al ser idólatra se inmundicia igual, pero el avaro, que es idólatra, porque idolatra la riqueza o idolatra lo que él quiere y no a Dios. Es un ídolo porque está delante de Dios. O idólatra. Dice, ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque por Cristo somos salvos, por Cristo entramos al reino. Cristo, Él heredó todas las cosas, o sea, Él es el heredero. Y por medio de Él nosotros somos sus escogidos y herederos del reino de los cielos. Por eso dice, no tiene herencia en el reino de Cristo, porque es de Él y de Dios. Pero Cristo nos quiere dar herencia, nos quiere dar parte en ese reino perfecto. Y nos dio el sacrificio, el camino que es Él, su Espíritu Santo, a hacer estas cosas que estamos leyendo. Imitadores de Dios, cosas que ni siquiera se tienen que nombrar ni existir entre nosotros. Aquí dice, se dan cuenta cómo dice las cosas, pero el hombre hace oído sordo y se preocupan del dinero, de ofrendas, que los hace más avaros, más inmundos, más sucios de corazón. Y simplemente leer la escritura de la palabra de Dios con su Espíritu Santo y poner el entendimiento en el Espíritu Santo bueno de Dios, podemos entender lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere que seamos, no que hablemos que somos, que seamos realmente en el Espíritu y en nuestro corazón. Dice, o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Mira lo que está pidiendo aquí el Señor. El Señor claramente dice que nadie os engañe con palabras vanas, con palabras de mentira, que no las aceptemos, que no seamos engañados. Él nos está pidiendo que estemos atentos. ¿Y qué es estar atento? Ayuno, oración, leer la palabra con Dios, estar en Dios. Porque eso nos va a mantener atentos. Nadie nos va a engañar. Y Él nos está pidiendo eso. El Espíritu Santo nos está pidiendo eso. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. O sea, estando en Dios, nosotros no podemos aceptar palabras mentirosas, palabras vanas, palabras que no son. Como por ejemplo que te lean la palabra y te digan, somos salvos por gracia y no por obras, no hay que hacer nada. El Señor perdona todo. Somos salvos por gracia.
Y esa es una predicación de un falso, de un espíritu de engaño. Porque cada quien va a ser justificado por las obras, te lo dice en Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, que por vuestras obras seréis justificados o por vuestras obras seréis condenados. Yo vendré a recompensar a cada quien conforme sus obras. Y ese versículo, si se sigue leyendo, esa parte de la Escritura, dice que no somos salvos no somos salvos por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. No que no haya que hacer obras, sino que no somos salvos por las obras, sino por la gracia de Dios, para que nadie se gloríe, porque nadie se puede gloriar de las obras que vienen por la gracia de Dios, porque es por su gracia. Entonces, aceptar esa predicación de la gracia sin hacer nada es un pecado condenable de muerte, porque el Señor nos enseña y nos dice que nadie nos tiene que engañar con palabras vanas, porque nosotros somos responsables del espíritu o la enseñanza espiritual que aceptamos. Y si somos de Dios, vamos a aceptarlo de Dios porque somos sus hijos, imitadores de Él, haciendo obras buenas, de justicia, de verdad, de santos. Si somos sus hijos, vamos a reconocer lo correcto, lo bueno y lo malo, a Cristo y al diablo, el amor que es Dios y el odio, el engaño que es el diablo. Entonces no vamos a aceptar cualquier cosa, sino que vamos a aceptar lo de Dios, lo correcto. Y es un mandamiento, una enseñanza de su Espíritu Santo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, no te vas a justificar porque Él me lo dijo. Pues yo le quise creer a Él, Señor, yo lo quería seguir a usted, pero yo le creí a Él y Él me enseñó esta mentira. Y el Señor te va a decir, pero tú no me buscaste a mí. Tú lo buscaste a Él y le creíste a Él. Eres culpable. Porque aceptaste la mentira, aceptaste el engaño, aceptaste la mentira de hacer maldad, de seguir en tus pecados, de seguir siendo mentiroso, engañoso, de seguir siendo falso, de seguir siendo idólatra, homosexual, lo que sea, ladrón. Seguiste siéndolo. Preferiste eso porque te permitía seguir siéndolo. Adúltero. No me buscaste a mí. No buscaste la verdad. No buscaste la justicia. No buscaste al santo. No me buscaste. Así te puede y te va a responder Dios. Simple. Porque en realidad no lo buscaste. Porque Dios es santo. Dios es justo. Dios es verdadero. No es idólatra ni ladrón ni nada de eso. En su espíritu no hay nada de eso. Entonces, si tú prefieres la prosperidad, las riquezas del mundo, las sanidades a tu conveniencia, el decir que amas a Dios pero en realidad ni te importa, si tú quieres ser un falso, tú lo estás decidiendo. Tú no te estás esforzando en buscar un camino correcto en Dios. Aunque te das cuenta que es un evangelio muy muerto, aunque tú mismo te das cuenta que estás fingiendo, que en realidad amas el pecado, la idolatría, el adulterio, la fornicación. Tú te das cuenta, pero prefieres seguirlo porque te acomoda ese camino. Entonces, nada va a servir delante de la presencia de Dios, tus engaños, tu mentira, tus malos caminos, porque Él es santo y Él va a pagar a cada quien conforme su obra. No va a necesitar que hombre alguno le dé testimonio de otro hombre, ni va a importarle que le diga a alguien, yo soy cristiano, yo fui a la iglesia, yo esto y lo otro. Que hable de sí mismo, testimonio de sí mismo. Él conoce su corazón y le va a decir, tú no me buscaste. No importa quién te enseñó lo que tú sabes.
Tú a Él lo seguiste. A ese espíritu seguiste tú, no a mí. Yo soy la justicia. Yo soy santo. Yo soy correcto. Tú no me amaste, no me buscaste. No te conozco. Entonces, mis amados, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Se dan cuenta que somos culpables si elegimos el mal camino? Si andamos detrás de hombres, siguiendo doctrinas de hombres, de engaño, de mentira. Y si estamos lejos de Dios por andar siguiendo a un hombre, si no conocemos de su Espíritu Santo, si no lo tenemos a Él, ni su mente, ni su sabiduría, no le conocemos lo santo, lo precioso de Él, es culpa nuestra, es culpa de nuestra decisión, es culpa de quien nosotros seguimos, es culpa de nosotros, el camino que seguimos. Muchos caminos parecen caminos de verdad y justicia, pero su final es muerte y perdición. El único camino verdadero es Cristo, y hay que buscarle nosotros. Yo no te estoy diciendo, hagamos una iglesia nosotros. La iglesia ya está hecha. Y son los hijos de Dios, los que lo aman de verdad. Los que no tienen institución de este mundo ni nada en este mundo. Y si la tienen, saben que en realidad pertenecen al mismo cuerpo de Dios. Y que aunque ellos tengan un templo y un lugar, o sea, un lugar de reunión, saben que si llegan más hermanos los reconocen y que son sus hermanos y que son parte de ellos. Y no se apegan a ese lugar como echar a otro fuera, como dividirse o separarse, porque son hijos de Dios de verdad. Y saben que la iglesia no es ninguna organización o templo de esta tierra. Entonces, mis amados, dice, no seáis pues partícipes con ellos. Porque si, aquí nos dice, no seáis partícipes con ellos. Porque si lo somos, somos parte de ellos. Y vamos a ser castigados con ellos. Aquí no va a haber separación. Cuando haya un lugar mal, si ese camino iba al infierno, si ese camino parecía un evangelio, un cristianismo correcto, pero no lo era, y llevó al infierno, al líder y a todos los que le siguieron, porque ellos escogieron seguirlo a él, y se confiaron de él, aunque supieron los pecados, aunque ellos no cambiaron su corazón realmente, pero siguieron pecando, pero prefirieron seguir haciendo una fachada de cristiano, prefirieron seguir diciendo que eran cristianos, aunque sabían que dentro de sí había pecado, había lo que a Dios no le agrada. No quisieron ni les interesó buscar el camino de la verdad, buscar a Dios, buscar a Cristo. No se esforzaron. Es culpa de ellos, es culpa de los mismos, es culpa de nosotros, de nuestras decisiones. Entonces no va a haber justificación. No va a haber a otro que apuntar. No va a haber. Vamos a ser culpables, mis hermanos. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Sin Dios somos tinieblas. No veíamos. Éramos oscuridad. Andábamos por ahí invitando a otros a hacer malas cosas. Nos juntábamos con otros para hacer malas cosas. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Como lo bueno, como lo correcto, como lo santo. Tenemos que andar como hijos de Dios, como sus imitadores, de Él, no de hombres, no de doctrinas, no de cosas de la tierra. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad del Espíritu de Dios. Entonces pueden ver el fruto que da el Espíritu Santo de Dios. Comprobando
lo que es agradable al Señor, a nuestro Señor, a Cristo Jesús. Esto es agradable lo que estamos explicando y leyendo ahora, lo que debemos hacer. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participemos en el pecado, en esos falsos evangelios, doctrina de demonios, de riqueza del mundo, de prosperidad. Aquí lo ordena. Si andamos en busca de Dios, aquí está su palabra. Aquí es una orden. Que no andemos en esas cosas, ni participemos en ella, sino con Dios, con Cristo, estar nosotros con Él. Esto es personal, mis hermanos. Nosotros, cada quien, tenemos que buscarle y encontrarle. Y no de parar hasta encontrarle, porque el que busca encuentra, y al que le golpea se le será abierto. Pero hacedlo con fe, y hacedlo sin cesar y sin cansarse. Por eso dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, no estar de acuerdo con ellas. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso. Vergonzoso, mis hermanos. Imagínense cuántos hombres y aún siguen predicando, como ese que se dice judío, que no me acuerdo su nombre. Pero pues una mujer lo denunció de que le había dicho cosas, que seguía en orgía y cosas sexuales, abominaciones. Y sigue predicando. Y los hombres le siguen siguiendo y justificando el pecado. En serio, mis hermanos. En serio. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y siguen siguiendo a hombres, caminos de la tierra de hombres y no a Dios, no buscando a Cristo, el camino verdadero. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, del mundo, de su mentira, de sus engaños. Levántate de esos muertos y te alumbrará Cristo, la justicia, el bien, la verdad, la misericordia, el Espíritu Santo de Dios. Mirad pues con diligencia, o sea, continuo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, estarte continuamente mirando cómo andamos en los caminos de Dios. Estar pendientes de nuestras acciones, de nuestro actuar. Cuando estamos bien, cuando nos quieren atacar iras, depresiones, cosas que no son en Dios. Estar diligentemente pendientes, dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo en cosas de Dios, amándolo, glorificando su nombre en todo momento en vuestro corazón. Pero aquí va a salir. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí en la tierra los días son malos, son de pecado, son del mal. Por tanto, no seáis insensatos, porque los días son, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, no estemos ciegos, no seamos insensatos, no seamos necios, dejándonos engañar por doctrinas falsas, por cosas de prosperidad y riqueza, por hombres engañosos. Sino estemos en Dios, seamos sensatos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, que entendamos, que sepamos a Dios,
dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y para eso tenemos que estar atentos en Él, con Él, entendidos de lo que Él quiere de nosotros. Y para eso tenemos que estar en comunicación, oración, leyendo su palabra. Aquí nos dice, en lo que hemos leído ya nos ha dicho lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, a quién tenemos que imitar, lo que no debemos aceptar como hijo de Dios. ¿Y por qué no? Se los expliqué. Porque vamos a ser culpables. No hay justificación para echar la culpa a otro de lo que nosotros hemos escogido y seguido. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, o sea, borrachos, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Cantando y alabando al Señor puede ser expresándolo por nuestra boca, pero principalmente lo habló claro, conciso, en nuestros corazones. Porque en la boca podemos hablar miles de maravillas, pero nuestro corazón está pensando en ignorancia, idolatría, idolatrando dinero, riqueza, una comedia, cosas que nos agraden. Podemos estar fingiendo, levantando las manos, pero nuestro corazón metido en el mundo. Entonces aquí se fue claro. Dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, podemos expresarlo por nuestra boca, pero primero nuestro corazón alabándole, amándole. Y en todo tiempo. Creo que sí. Aquí dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? En nuestro corazón siempre estar dando gracias. Por lo bueno y por lo malo, por las dificultades, por las pruebas, por todo. Porque a lo mejor algunas pruebas van a ser porque estamos pagando precio. Estamos pagando precio por almas, por almas. Porque el sacrificio de Cristo lo hizo por todos. Y ese fue el velo que nos abrió las puertas. Pero ese sacrificio sigue actuando en nosotros, porque Él es vivo y es eterno. Entonces, parte de la predicación, de las dificultades por el Evangelio, es parte de ese mismo sacrificio en nosotros. Por eso dice, junto con Cristo fuimos crucificados. No sé qué cosa más clara pueden querer. Entonces, cuando tengamos dificultades y pruebas sin estar en pecado, sin merecer cosas malas, en Dios hay que darle gloria, porque son por cosas provechosas, por almas, por cosas, por probar nuestro propio corazón si estamos bien, pues a nosotros mismos nos dice que seamos diligentes en ver cómo estamos nosotros en el camino. Y Dios nos apoya en eso, mis hermanos. Entonces aquí podemos ver que no es tan solo imitar a hombres, imitar cosas vanas, no, mis hermanos, sino que en todo ser imitadores de Dios. Aquí nos dice muchas cosas que Él nos pide que hagamos, otras que rechacemos, y que no sigamos malos ejemplos, que no imitemos mal, que seamos como conviene a santos, o sea, muy diferente al mundo, mis hermanos, a sus actitudes, a sus espíritus, de querer andar en compras por allá, por acá, adictos a videojuegos, a todas las cosas del mundo, mis hermanos. Debemos tener verdadero amor por Dios, por su presencia, por la justicia, por su Espíritu Santo. O sea, que Él nos llene, no el mundo. Los amo, mis hermanos, sigamos adelante. Nuestro Señor ya viene. Los verdaderos hijos de Dios van a estar siempre
en Él, esperándolo, no poniendo en duda su palabra, que Él viene, al contrario, poniéndola por obra en todo momento. Abrazos a todos mis hermanos, Dios los bendiga, los amo mucho, sigamos adelante en el Señor y no perdamos la fe en Él, la esperanza de esperar, el amor en Dios, amándole. Y ustedes saben que el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. No es jactancioso, no piensa en sí mismo, sino en el otro, en el que ama. Y muchas buenas cosas tiene Dios en nosotros, pues Él es amor y Él en nosotros es hermoso. Los amo, mis hermanos, abrazos en el Señor, sigamos adelante. Cristo ya viene, estamos en los últimos tiempos. El tiempo, la tierra, las señales, todo lo demuestra que es así. No nos hagamos los ciegos. Somos hijos de Dios y no estamos en oscuridad para no saber que Él viene. Los amo y Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios para siempre.